Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a hablar de cómo hacer swap a las monedas de Android, de nuestro monedero Android. Primero vamos a comprobar si nuestra moneda necesitan hacer swap y vamos a hacer el paso a paso de cómo hacer el swap, incluyendo instalar la aplicación que vamos a utilizar en este caso. Entonces para esto nos vamos a ir a nuestro teléfono Android, que es ahorita mismo lo que están viendo en pantalla. Entonces este es nuestro teléfono Android y podemos identificar que tenemos el monedero Camushi Coin, que es este que están viendo acá. Ese monedero que están viendo acá sí es el monedero viejo. Si nosotros iniciamos en este monedero, podemos observar que tenemos, bueno, en este caso no tenemos muchas monedas, pero tenemos esa interfaz que implica que es el monedero viejo. También si le damos clic a los tres punticos, nos vamos a donde dice sobre Camushi Coin. Acá podemos ver la versión 1.8.1, que es la versión vieja de Camushi Coin. Si ustedes tienen esta versión o una inferior, significa que están en la versión vieja de Camushi Coin y necesitan realizar el cambio de moneda. Ahora, si ustedes tienen una versión que no es la 1.8.1, lo que pueden hacer es irse a la Play Store. Acá donde dice Play Store, acá podemos buscar Camushi Coin. Lo escribí mal, Camushi Coin aquí. Podemos ir a Camushi Coin, que es este monedero, y aquí nos va a salir el botón de actualizar. Entonces le vamos a dar a actualizar y ya con eso pues tenemos la versión 1.8.1, que sería esta la que tenemos actualmente. Entonces, en este caso primero voy a agregar un poquito de monedas a mi monedero para poder hacer la prueba. Bueno, en este caso, como pueden ver, ya me llegaron las monedas, es esta. Y como pueden observar, en este caso está esperando la confirmación para poder él estar como saldo disponible. Entonces ahora simplemente vamos a esperar a que digamos que se confirmen las monedas. Eso puede tardar muy poco en verdad, porque pues digamos que bueno, hay todavía personas minando en la red vieja. De igual forma, ya ustedes pues este paso no lo van a hacer meter monedas, porque ya ustedes van a tener las monedas acá. Así que esto simplemente lo estoy haciendo como ejemplo. Entonces, como ya pueden ver, en este caso ya tenemos las monedas disponibles, tiene dos confirmaciones, entonces ya con esto ya podríamos realizar el proceso. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, en mi caso yo ya tengo las monedas disponibles, ustedes siempre las van a tener disponible, entonces ya a partir de aquí es que les interesa a ustedes. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, descargarnos un monedero nuevo. Entonces, para descargar un monedero nuevo tenemos dos opciones, que es la que vimos en pantalla. Tenemos el monedero Camushi Pay y tenemos Telegram. Estas son las dos opciones de monedero nuevo que pueden o que están utilizando la red nueva. Entonces, cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar. Si ustedes ya tienen instalado Telegram, entonces ustedes pueden irse por esa opción. Y si no tienen instalado Telegram y quieren utilizar un monedero propio de Camushi Coin, pueden irse por Camushi Pay. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a Play Store. En Play Store acá vamos a buscar en la barra de búsqueda, vamos a colocar Camushi Pay, le vamos a dar Enter y aquí pues bueno, en este caso vamos a conseguir esta que es Camushi Pay. Acá le vamos a dar a instalar. Si no la tienen instalada, le van a instalar y listo. Una vez que eso ya la van a tener lista. Si ustedes quieren utilizar Telegram, entonces vamos a Telegram. Acá en Telegram vamos a darle que no. Acá en Telegram vamos a la parte de búsqueda y en búsqueda vamos a colocar Camushi Wallet. Y en Camushi Wallet pues nos va a salir este bot, ¿no? Si ustedes no les salen, pues pueden colocar Camushi Wallet Bot, por ejemplo. O bueno, perdón, era Wallet Camushi Coin Bot, de esta forma. Entonces si acá ustedes entran a Camushi Wallet, a esta, como se llama, le van a dar clic acá y a ustedes les va a pedir que le den en iniciar, el botón iniciar. Entonces le van a dar a iniciar y se le va a ver como un comando como dice este que dice Start. Les va a dar la bienvenida y ustedes le van a dar el botón que dice recibir. Cuando le dan el botón recibir, acá les va a salir este código QR y les va a salir el monedero como están viendo acá. Con tan solo darle clic ya el monedero se va a copiar a nuestro portapapeles. Esto es en el caso de Telegram. Si ustedes quieren utilizar entonces Camushi Pay, vamos a Camushi Pay. Iniciamos en Camushi Pay. Acá nos vamos a ir a donde dice recibir. Y en recibir tenemos el monedero pues que nos otorga a nosotros la página, el sistema. Le vamos a dar donde dice copiar wallet. Ahí como se pueden ver se copió. Entonces cualquiera de las dos opciones les sirve a ustedes, los que utilizan Android. Cualquiera de las dos opciones, sea Camushi Pay o sea Telegram. Entonces una vez que tenemos nuestro monedero copiado, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la página web de Camushi Coin. Vamos a donde dice Chrome, ¿verdad? Aquí en Chrome nos vamos a la página principal de Camushi Coin. Y en la página principal de Camushi Coin le vamos a dar los tres punticos.
nos vamos a donde dice recursos y después donde dice swap, como están viendo acá, le vamos a dar clic en swap. Una vez acá nos va a salir tal cual como esto, y donde dice tu monedero, acá vamos a pegar el monedero que recién copiamos. Voy a volver a repetir el paso. ¿Cuál es el monedero que vamos a pegar acá? Es el que, por ejemplo, si vamos a Camushi Pay, es este monedero, el que dice copiar, aquí le damos copiar, o es el monedero en Telegram, el que dice acá, le vamos a dar clic a este monedero, lo copiamos y ya con eso, ese es el que vamos a pegar en el sistema swap que está acá. Ese que es el que vamos a pegar acá. Entonces, en este caso, si le voy a dar que no soy un robot, colocamos, en este caso nos pide un caballo, le damos verificar y le vamos a dar en crear. Una vez que le demos que crear, él nos va a salir ahora acá, como van a ver, swap creado, y acá le vamos a dar clic a este monedero que están viendo acá. Entonces lo vamos a copiar, le vamos a dar aquí copiar, como pueden ver acá, copiamos, lo seleccionamos, es todo esto que sale acá, le damos seleccionar, así, y le vamos a dar copiar. Entonces una vez que lo tenemos copiado, ahora sí nos vamos a ir al monedero viejo, el viejo que es este que están viendo acá, nos vamos a este, le vamos a donde dice enviar, y acá en enviar vamos a pegar este monedero, el que copiamos, el que acabamos recién de copiar, que es este que está acá, lo copiamos de nuevo para hacerlo, lo copiamos y lo vamos a pegar acá, el que sale acá, pegar, aquí le vamos a dar pegar, lo pegamos. Y aquí nos va a decir qué monto es el que queremos enviar. Entonces, si queremos enviar todo, pues aquí le damos a donde dice, aquí a los tres punticos y le vamos a dar vaciar billetera. Aquí nos va a decir que tenemos que enviar un poquito menos por la comisión que la red nos cobra. Entonces, por ejemplo, en este caso, si es 10.008, entonces este 8 lo vamos a borrar y le vamos a colocar un 7. Y ya con esto le vamos a dar enviar. Nos va a decir que si de verdad queremos enviar esto, aquí es la comisión, como se dan cuenta. Esta es la comisión que nos va a cobrar, que dice 0.0001. Entonces aquí le vamos a dar confirmamos y aquí pues obviamente se nos va a enviar la transacción. Entonces, una vez que él se envíe, automáticamente cuando le damos al botón enviar y confirmamos, de una vez nos va a enviar a esta vista el balance. Y como pueden ver acá, nos va a salir enviado a tal monedero y de una vez nos va a salir en este caso esperando confirmación de transacción. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tan sencillo como esperar. Vamos a esperar y listo, nos va a llegar a nuestro monedero. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, este monedero, bueno, ahí dice esperando confirmación y simplemente, bueno, podemos recargar esto, podemos irlo recargando y como pueden ver, pues él tiene que, digamos, tener por lo menos una confirmación para que nos llegue a nuestro monedero viejo. Ya aquí ya hicimos todo, este monedero ya no nos sirve, ya no hace falta tenerlo, entonces tranquilamente podríamos, bueno, en mi caso, como yo envié todo mi balance, si ustedes enviaron todo su balance, ustedes pueden ir al monedero y tranquilamente pueden desinstalar el monedero porque ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Entonces, en mi caso, pues bueno, ahora yo lo instalé al monedero de Camushi Pay. Entonces tan sencillo como vamos a iniciar en Camushi Pay, nos vamos a ir al saldo y acá dentro de un par de segundos pues nos va a llegar lo que viene siendo la transacción que acabamos de enviar. Entonces bueno, pues aquí simplemente es esperar. Como digo, esto pues obviamente tiene una tasa de refresco pues algo lenta para que no esté a cada rato refrescando. Si estamos muy apurados y necesitamos verlo, pues lo que hacemos es cerramos el monedero, o sea, le hacemos así, lo cerramos, volvemos a abrir la aplicación y ya con esto pues va a recargar. Entonces fíjense, ahora mismo acaba de llegar ahí, ahora mismo acaba de llegar una transacción de 234 monedas que es justamente nuestra cantidad. Entonces ya con esto justamente pues ya tenemos las monedas acá y ahí pues bueno, pueden ver que acaba de llegar al monedero que nosotros seleccionamos y llegó pues justamente ahorita. Entonces con eso pues ya tenemos la transacción y es tan sencillo, bueno, ya lo tenemos. Entonces ustedes pueden ir haciendo el proceso de pocas monedas, de unas 10 en 10, de unas 5 en 5, para que haga como quien dice un tanteo y ya después la pueden enviar todas y ahí le va a llegar. Entonces ya con esta forma pues podemos confirmar que nuestras monedas ya llegaron y están completamente respaldadas. Esto mismo funciona también para Telegram. Igual colocamos, en vez de colocar el monedero de acá, colocamos el de Telegram y va a llegar igual, tal cual. De hecho nos va a notificar justamente cuando llegue, también pues nos va a notificar de que las monedas llegaron. Entonces esto ha sido todo por el tutorial, espero que les haya servido. Cualquier duda pues nos pueden escribir por el canal de Telegram y les recomendamos que se suscriban a este canal.